Hola a todos, Diana y Olga González, felices de estar nuevamente con ustedes con una invitada súper especial como en todos nuestros programas. Hoy, como siempre, trataremos un tema de interés general. Nos acompaña Olga Lucía Álvarez López. Ella es licenciada y profesora de inglés hace más de 20 años y nos va a contar sobre todas sus experiencias y nos va a dar algunos truquitos para los que estemos interesados en profundizar en el inglés como yo. Sí, Olga vino lista ya. Algunas habilidades y destrezas para apropiar más fácilmente el inglés, pero bueno, primero que todo, antes de iniciar ya con el tema, quiero que Diana, mi compañera fiel del programa, pues salude a los oyentes también. Hola a todos, hola a estas hermosas compañeras de este programa hoy. Muy contenta de estar acá, sabiendo que vamos a aprender muchísimas cosas, porque la experiencia pues en realidad es muy valiosa y esa no se compra o no es instantánea. Entonces escuchar de la experiencia, escuchar esos consejos es muy importante para todos. Muy agradecida por el auge que cada vez toma más el programa. Es un proceso, pero hemos tenido muy buena receptividad, todo el mundo se ha sentido muy contento, ya nos han escrito invítenme. Bueno, ya tenemos programada gran parte del año, entonces ha sido un ejercicio de verdad muy chévere, les queremos agradecer. Y no, bueno, listo, que empiece el programa. Que nos entremos que en el salgamos tema. gringas de acá. Bueno, Olga Lucía, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar acá, me siento muy bien acompañada, muchísimas gracias por la invitación. Espero que lo que les pueda compartir les llegue y de pronto sea una motivación para que de verdad arranquen con el aprendizaje del idioma inglés o el afianzamiento del idioma inglés, que es tan importante en este momento. Bueno, eso sí es muy importante, además porque nuestro programa es empleo y talento, entonces son temas muy amplios pero muy profundos y muy enriquecedores, y en este caso se nos mezcla el empleo pero también con el talento de Olga Lucía. ¿Cómo descubrió ese gusto, Olga, por el inglés? ¿Por qué estudió? Hablemos como de esa, identificar ese gusto. esa época. Yo me lo he preguntado muchas veces. Y bueno, ¿y yo por qué resulté siendo maestra de inglés? Si a mí lo que me gustaba era las sociales, estudiar la historia, el mundo, la geografía, los accidentes geográficos, todas esas cosas me apasionaban mucho. La crítica social, los sistemas sociales, los sistemas de gobierno. Pero los maestros de inglés eran muy escasos. Hace unos 20 años en la región, yo siempre trabajaba en Dos Quebradas y en ese entonces habían muchos licenciados en sociales, pero pocos maestros de inglés. Entonces la necesidad de cubrir una plaza me llevó a enseñar inglés. Yo había vivido 5 años en Estados Unidos, había aprendido algo de inglés, no mucho, la verdad. Entonces yo pensaba, pero bueno, ¿desde cuándo a mí me gusta el inglés? ¿O fue que me hice maestra por el hecho de que había la necesidad? Entonces, haciendo como una retrospección, recordé que toda la vida me había gustado el inglés. Y pues hace, imagínense, tantos años, en mi adolescencia me encantaban las baladas en inglés. Y cuando ya era más grandecita, que podía irme a tomar unas cervecitas o salir con los amigos, yo me iba a esos sitios donde colocaban era música en inglés. Eran muy poquitos, eran como 2 o 3 lugares acá en Pereira. Sí. Entonces yo pienso que eso es como innato. Sí, eso siempre se dio. Sí, en el colegio era muy poquito, la verdad, lo que yo había aprendido de inglés. Y hay un mito o un tabú, yo no sé cuál será como en realidad la diferencia de eso, que me parece un error craso, y cuando usted me dice que le dé unos tipsitos para aprender inglés, yo pienso que de las primeras cosas que hay que hacer es sacarnos de la cabeza que el inglés de Colombia no sirve. A mí eso en este momento me hace dar risa. O sea, que lo que aprendemos nosotros no sirve, es que el inglés colombiano no sirve. Por favor, pero es que el inglés es uno solo. Exacto. Sí.
Acá y no hay límite de edad tampoco, que a cualquier edad se puede aprender. Sí, señorita, y además usted está muy joven y bella todavía, o sea que hay mucho ya, ya sales brinca y aquí al final del programa ya sabes. Un tema de sí, dice yes I do y ya listo. Sí. Entonces, hay que sacarse de la cabeza que el inglés de Colombia no sirve. Eso es un absurdo. Qué buen dato ese, porque uno tiende como a menospreciar, a decir, no, pues yo hablaré como el indio, ¿cierto? Que así decimos, how, no sé qué, pero es como cuando uno escucha las entrevistas de personas que hablan español, y entonces uno ve que ellos no es que dominen, pero se hacen entender, transmiten la idea, entonces es lo mismo que nosotros podemos aplicar. Claro, y es que yo pienso que no solo en el inglés ni en el español, en cualquier idioma, lo más importante es poderse comunicar. Exacto. Así usted se ayude de sus gestos, de sus manos, de su entonación, lo importante es comunicarse. Aunque sea con dibujitos, pues sí, cualquier cosa. Olga, tú nos contaste que primero te fuiste a vivir a Estados Unidos y allá aprendiste alguito a defenderte, sí, ¿cierto? Ajá. Y te fuiste muy chiquita, muy joven. ¿Cómo fue la decisión precisamente? Porque estamos hablando de ese talento, de tú decir, no, me voy y me enfrento con otra cultura, con otro idioma, y que estamos hablando de eso innato, en ti estaba como esa facilidad de decir, no, yo me defiendo, yo aprendo, o cómo fue esa experiencia. A ver, no, eso fue más un accidente, lo que pasa es que me casé muy chiquita, sí. Me casé muy pequeña con alguien que vivía en Estados Unidos, ya. Caleño, pero ciudadano norteamericano, tenía doble nacionalidad, entonces me fui para allá, no sé, fue como, yo diría que una locura de juventud, pero que gracias a eso hoy soy maestra de algo que me apasiona, porque es una combinación, la docencia es una vocación, claro, que heredé de mi padre, mi papá fue maestro 45 años, y me encanta el inglés, entonces es una combinación maravillosa. Porque puedo hacer dos cosas que me encantan. Yo diría que mis alumnos no es que aprendan mucho inglés, pero se gozan mi clase. O le pierden. Y yo me la gozo con ellos. O sea, sí, eso no se sabe cuál de los dos goza más. Si ellos me hacen bullying a mí o yo les hago bullying a ellos. Entonces yo pienso, en última instancia, yo me voy por bien servida, porque así mis chiquitos no aprendan inglés, no les da pereza. Les quitas la obvio, habrá algunos que sí dirán, ay, qué jartera, vienes a cuchas, pero algunos dirán, toca inglés. Exacto. Pero ay, qué jartera, toca inglés, que es como la principal barrera. Sí, hay muchas personas que tienen esa dificultad, pues que de verdad, como para, digamos en el caso mío, matemáticas, pues como, matemáticas, eso mismo le sucede a otros con el inglés. A la mayoría. De inglés, no, es que eso es uno de los principales factores que hacen que la gente colombiana no aprenda inglés. Exacto. Es que desde pequeñitos están diciendo, es que no me gusta, y hay otra cosa que es, pero yo por qué aprender inglés, es que yo vivo en Pereira, o yo vivo en Dos Quebradas, y aquí se habla español. Es esa barrera. No es la necesidad, sí. Es algo ya cultural, y más hoy en día como está todo globalizado. Claro. Olga, pero a mí me gustaría que nos contaras, bueno, tenías unos conocimientos básicos pues en el inglés, y entonces cuando se dio la oportunidad de ser docente, entonces ¿cómo te formaste para hacerlo y para poder compartir pues esa enseñanza? A través de mi experiencia yo diría que es algo que no sucede solamente en la docencia, no solamente con los licenciados, yo diría siendo muy atrevida, que es algo que le ocurre a todos los profesionales. La academia en la universidad nos dice una cosa, y cuando ya nosotros nos enfrentamos al mundo laboral es una realidad totalmente diferente. Pura resolución de problemas, todo y proyectos, o sea, es otra cosa. Sí, uno dice, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Porque es que a mí en microenseñanza me dijeron que usted tenía un grupo de 20 y entonces se le alborotó el grupo, y usted con una mirada de 45 largas, y me decía mi profe de microenseñanza, los cuadra, y yo, bueno, sí, bueno, cuando usted en la teoría dice, no, sí, eso está chévere y está fácil, cuando usted ya va a un salón, no son 20, son 42.
Todos tan distintos, unos calladitos, otros así normalitos y otros recocheros. Dios mío, sí. Entonces es una situación muy compleja. Que no, ahí no le enseñan, o sea, esa es la parte que no se enseña. Cómo Comunicarse asertivamente, o sea, cómo hacer atractiva tu clase, cómo llegar, esa es la parte que no. Es como una enseñanza en un ambiente perfecto, sí, en un ambiente laboral controlado, con unos estudiantes perfectos, pero con no los es recursos, no es con todos los recursos, pero no es como para un mundo real, porque ese no es el mundo en que vivimos. Para nada. Y como tú dices, en la docencia, tú estudiaste la licenciatura en la Universidad Tecnológica. Licenciatura se llama en lengua inglesa, no, se llama ya. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales. Sí, de ahí que ahorita les contaba que como habían muchos licenciados en sociales y pocos en inglés, entonces me dio a mí la oportunidad de enseñar inglés. Pero entonces, pero ¿cómo aprendiste el idioma? Pues ya como a nivel de... No, a ver, cuando yo llegué sí lo docente. lograba pues como chapucear. Me defendía y tenía una ventaja, es que había aprendido lo había aprendido allá en Los Ángeles, en el medio. Entonces eso lleva a que la pronunciación no sea como tan paisa. Pues eso digo yo, quién sabe cómo me escuchará muy nativo. A lo mejor ya a esta altura sí le suene muy paisa. Yes. Entonces el hecho de yo enfrentarme a grupos tan grandes y que empecé en la nocturna. Y en ese entonces no eran como los alumnos de la nocturna de ahora, que son muy chiquitos, son de 17 años. No, en ese entonces era gente adulta. Porque trabajaba y estudiaba en la noche. Sí. Padres, madres, cabezas de hogar, personas adultas ya. Entonces, y yo estaba más joven. Entonces, más joven, más joven. Entonces, yo tenía que estar muy bien preparada para poderles brindar a ellos algo positivo y sobre todo que me generara mi seguridad, porque la seguridad se la brinda a cualquier persona, es el conocimiento. Claro. Porque si tú no estás seguro de lo que tú dices y no estás convencido, no vas a poder convencer a otro. Exacto. Entonces eso me llevó, para responder su pregunta, a que yo me pusiera a estudiar, a leer, a hacer ejercicios y en la medida en que uno va enseñando, uno va viendo la necesidad que tiene el estudiante y que es lo más importante que él debe aprender. Entonces, básicamente fue así. Y empecé a estudiar y a mí me gusta mucho estudiar. Entonces yo cada que tengo oportunidad, yo estudio inglés. De hecho, en este momento estoy haciendo mi segundo diplomado. El año pasado hicimos uno para los profesores de inglés del área metropolitana. Muy interesante, con una teacher nativa, Susan Dan. Ella la trajeron de, creo que de Kansas. Exclusivamente fue una gestión del área metropolitana, Secretaría de Educación y una institución de inglés para que nos capacitara más en algo más complejo del inglés, que es el listening y el speaking. El listening es escuchar en inglés y hablar en inglés, por el cuento aquello de la pronunciación, que es muy compleja. Es que se escribe de una manera y se pronuncia de otras. Eso nada, o yo no sé, pero el 80% yo creo de lo que se lee no es como se pronuncia. Pero y yo estaba viendo o he visto la problemática como en otro sentido también. Y es que cada idioma tiene una gramática, pero entonces uno intenta aprender el inglés con la gramática del español. Sí. Y el inglés tiene una gramática diferente como cada idioma. Entonces, pues también es muy complejo ahí, y lo que he podido ver es que también la metodología, porque pues como todo tiene una metodología, y máxime si el inglés tiene una forma de hablarse diferente, su gramática es diferente a la del español, pues a uno lo primero que le deben de enseñar es eso. No, y además porque también aprendemos un idioma, como aprendimos a hablar nosotros. Aprendimos, pues, mamá, papá, como decimos, unas palabritas pues que nos entendían, y así fuimos como comprendiendo ya luego un idioma, ya luego podemos leer, comprender. Entonces lo mismo en el inglés,
nos lo enseñan por lo general es, apréndete de una vez todas estas formas, apréndete todo este vocabulario, apréndete todo esto, y es como literalmente uno es un niño cuando empieza a aprender inglés, es como un niño aprendiendo a hablar español, pero está aprendiendo a hablar inglés. Y a qué niño uno llega y le dice, bueno, niño, eso es ventana, eso es no sé qué, si usted lo va a hablar en pasado, dígalo así, si lo va a decir en futuro, dígalo así, no, el niño empezó a hablar. Entonces, en estos días yo estaba haciendo ese ejercicio con un conocido que aprecio mucho, y él tiene ese talento también de inglés, de hablarlo, y entonces yo le dije a él, ven, enséñame a hablar, y entonces él saca unas guías, y ha sido muy bueno porque le he perdido es el miedo y la pena, porque esas son como muchas veces las barreras reales. Miedo, pues a quedar uno en ridículo, ¿cierto? Y la pena, pues porque pues está, y uno se va hablando como un bebé, y con él había sido muy bueno el ejercicio, entonces lo pone a pensar uno mucho que cómo aprende uno a hablar, pues de a poquitos. Pero que nos diga la experta, pues nosotros aquí estamos sacando nuestras propias conclusiones. Exacto. Pero que es la experta en nuestras inquietudes. ¿Esos cuántos años de experiencia tienes, Olga, de la enseñanza del inglés? 18. 18 años. 18 años, sí. 18 maravillosos años. A ver, eso que Diana dice es absolutamente cierto. Pero eso en un mundo ideal. Eso se da en institutos, en colegios como el Liceo Francés o como el Liceo Inglés. Otros institutos que son bilingües, pero que son privados, y ustedes saben los costos de esos colegios, sí, claro. Donde todos los maestros tienen que hablar el idioma que están ofreciendo. En cualquier clase, en cualquier situación. La transversalidad. Exacto. Entonces, de esa manera, desde muy pequeñitos, 3, 4 años que entran los niños allá, obvio, van a ser absolutamente bilingües. Exacto. Porque todo el entorno gira alrededor de lo que es el aprendizaje de esa lengua que se está tratando de que los chicos aprendan. Exacto. Pero yo trabajo en el sector oficial, donde la realidad es totalmente, no tenemos ni recursos. Exacto. Tenemos grupos de 40, 42. Yo, ¿cómo voy a hacer prácticas orales con 42 muchachos? No, pues no. Yo las hago, pero se me llevan, por ejemplo, en este momento en 10 estoy trabajando en los proyectos de vida, ¿cierto? Que ya los chicos empiecen a mirar qué van a hacer, para dónde van, y ellos los estructuran, nos lo gozamos mucho, nos reímos, hacemos preguntas en torno a eso. Obviamente su inglés es muy incipiente, pero una hora de clase que yo tengo de 60 minutos en el colegio, alcanzamos a escuchar 5. Exacto. Porque tengo que ir haciendo las correcciones gramaticales, porque la idea no es solamente escucharlo, sino que se vayan aprendiendo entre todos. Sí, que se vayan empoderando de ese conocimiento. Exacto. Y de ese gusto por el inglés. Entonces, en estos días en Face, yo leía un artículo muy interesante de un señor británico que le preguntaron, precisamente, él es una eminencia en cuestión de educación, y le preguntaban, ¿por qué los estudiantes colombianos no aprenden inglés? Y entonces él decía, tristemente, la culpa de que los estudiantes colombianos no aprendan inglés recae sobre el maestro de inglés. Y de hecho, ustedes han oído hablar de Colombia bilingüe, ¿cierto? Sí. Muchos de esos recursos los ha dedicado el Ministerio de Educación Nacional a evaluar los maestros de inglés. A evaluar. Yo he presentado en ese lapso, desde que empezó el plan de Colombia bilingüe, 5 pruebas, y todas las he pasado. ¿Y qué ha ocurrido con esos resultados? Porque entonces lo que yo siento, y una vez se lo decía al secretario de Educación de Dos Quebradas en ese entonces, es que ustedes se metieron en la cabeza que para que los alumnos aprendan inglés, los maestros tienen que aprender inglés, porque ustedes dudan de que los maestros de inglés sepan inglés. Ajá, y esa no es la problemática. Aunque en parte es válido, pues porque la calidad docente es muy importante, ¿cierto? Y muy bueno pues que cualifiquen a los docentes, a mí me parece espectacular, pero como dice Olga, pues también es necesario que se amplíe la cobertura de esa oferta del inglés, y que también se implementen estrategias que garanticen que los muchachos pues sí apropien el inglés y que les guste, que los motiven, pues, pero sin herramientas, como dice ella,
sin las didácticas adecuadas, ¿cierto? Para poder garantizar que el estudiante quede motivado y porque mucho del aprendizaje también es por iniciativa propia. El docente es un motivador, Sí, Exacto. pero el estudiante cuando quede tan motivado va más allá de lo que el docente le da usualmente. No, y uno muchas veces uno puede comprender una materia solo por el amor, por el entusiasmo, Sí. por el cariño con el que el docente lo da. Por ejemplo, yo no fui buena para matemáticas nunca, pero cuando entramos a la universidad, el profesor de estadística incluso él nos dio matemática 1 y 2, creo que vimos en la carrera, y entonces un profe talentoso, con ese talento, no solo del conocimiento, sino de la enseñanza, lo que tú decías ahora, que te gusta y tienes el talento del inglés, pero está mezclado con enseñarlo. Y entonces a mí me iba súper bien en esas materias. Y entonces el que diga, mira, descubrió pues que era matemática o le gustaba la estadística, no, era porque era demasiado claro, era muy didáctico, nos daba la oportunidad, la metodología era muy buena. Y entonces, ¿qué hizo? Que nosotros aprendiéramos eso, que no, yo personalmente no lo había podido aprender en el colegio, pues, ni nada, uno pasaba ahí ras con ras. Entonces esa parte del talento es muy... ¿Tú te acuerdas de esa primera clase, la primera clase que tuviste de inglés? ¿Tienes recuerdos con esos adultos? ¿Cómo era esa primera clase y hoy cómo era? No, eso no ha cambiado mucho. Yo diría que es lo mismo porque es muy curioso. A mí siempre me ha llamado la atención eso desde mi perspectiva de maestra, porque yo entro y yo procuro hablar en inglés y explicar en inglés. Entonces yo llego hablando en inglés y todos son muertos de risa. Es lo que, me acuerdo que esa fue la primera reacción, todos se miraban y se reían, no, pero hablen español, y yo, I am not a Spanish teacher, I'm an English teacher, I have to talk in English. ¿Qué? Entonces, y a veces me pongo a alegar y alego en inglés. Y entonces ellos se mueren de risa. Y yo, pero no se rían que los estoy regañando, y más risa les da. Sí. Entonces, en ese sentido, pues como que no ha cambiado mucho, porque la reacción de todos los alumnos, independientemente de las edades, porque los he tenido de todas las edades, es que se ríen cuando escuchan a su maestra hablando en inglés. Exacto, porque precisamente todos, independiente de la edad que tengan, tienen la misma edad al momento de aprenderlo, o sea, están recién nacidos. Exacto. Todos están recién nacidos. Todos son niños. Vea, Diana deseaba ahora algo que me parece muy importante, ahí va otro tip para mi tocaya que quiere aprender inglés. Yo estoy teniéndolo muy en cuenta. No la voy tomando nota, le va a olvidar la tarea. No. Y es el miedo, la pena. Ay, no, qué pena. No, es que no, que yo diga eso mal. ¿Cuál es el problema? Dígalo mal, es que no sabemos, es que estamos aprendiendo. Una de las cosas que yo admiro mucho del extranjero, y me ha tocado vivirlo pues en este constante querer aprender más inglés, que voy a tantos cursos, capacitaciones, talleres, allá estoy yo en todo lo que me invitan, porque uno nunca termina de aprender y me falta muchísimo por aprender. Y ellos quieren sacar provecho de nosotros. Ellos quieren aprender español, entonces a ellos no les interesa cómo lo digan, ellos lo dicen, porque ellos vienen es a aprender español. Sí, es que uno los escucha y son hablar de yo ir, o sea, hablan así, pero lo dicen natural, y es más, uno no tiene como ninguna reacción desfavorable, de hecho uno se muestra siempre es colaborador. Exacto, con ellos. Y uno lo quiere corregir para que lo diga bien. Me acuerdo hace muchos años, estaba yo en Los Ángeles, y entonces un señor un norteamericano se dio cuenta que yo hablaba español, y entonces me dijo algo, y después me dijo, oh, no, yo tengo mucho siento. Y yo le dije, mucho siento. Excuse me, cuando yo logré interpretar lo que él me quería decir, lo que él me estaba diciendo era, lo siento mucho. Yo tengo mucho siento. O como otro que estaba yo en una parada al bus, y entonces se me acercó, me vio pues con mi cara gringa, entonces todos me hablaban en inglés, y yo en ese entonces estaba muy recién llegada, y yo, oh, I'm sorry, I don't speak English. Ay, where are you from? Yeah, I'm from Colombia. Que yo viví en Venezuela y que trabajé con las petroleras. Explíqueme una cosa, ¿qué quiere decir chiquitiquitico? Y yo, no, pues es que eso es lo contrario de grandototote.
Esas Sí. cosas en inglés no existen. Como Es- modismos, son modismos del idioma. Y nosotros Ajá. empleamos demasiado. Muchos. Ellos también. Sí. De hecho, la clase que tuvimos hace 8 días en el diplomado fue en inglés, se dice idioms. Los modismos son idioms. Y entonces fue una clase en torno a De eso. modismos. La teacher es muy didáctica, Sherry se llama mi teacher ahora. Y son, pero cantidades. Así como muchísimas. nosotros, chiquitico. Y nos quedamos sin saber ¿Qué qué están querían diciendo? decir Como muchísimas dicen cosas. por ahí, se quedaron pailos. Ajá. Será- Sí, nos quedamos, modismo. sí, pero muchísimos, y son muchísimos. Entonces es eso, es romper esa barrera. En ese sentido sería olvidarnos del ego. Sí. ¿Qué importa que se rían? Que ellos no lo hacen porque son muy respetuosos. Nos Exacto. reímos nosotros. Sí, exacto. Nos reímos nosotros. Ah, Entonces, sí. ¿qué importa si en última instancia yo soy la beneficiada al aprender inglés? Yo soy la beneficiada si lo digo mal, pero por lo menos me estoy atreviendo a decirlo. Ahora les cuento una experiencia, es muy triste, es muy triste. Yo llegué muy jovencita a Los Ángeles, entonces por mi aspecto rubio, todo el mundo pensaba que yo era norteamericana. Entonces a donde yo llegaba, todas las personas me hablaban en inglés. Yo no sabía nada, porque es que en el colegio yo había aprendido muy poquitico, si acaso los números, y el verbo to be y los pronombres. De ahí para adelante, Sí, más lo nada. decía. Exacto. No, ya los auxiliares yo no los recordaba. Entonces, yo lo único que yo creo que aprendí a decir muy bien fue, I'm sorry, I don't speak English. Ese fue. Y todo el gente mundo quedaba abría los sorprendida. ojos y, ay, where are you from? Y popularicé mucho a Colombia porque entonces decía, I'm from Colombia. Y se sorprendían que en Colombia hubiese gente rubia porque se los imaginaban pues a todos. Los el indios. indio. Ajá, sí. Entonces, ¿saben qué hice? No me la van a creer. Me encerré 3 meses Por. para que no me hablaran en inglés. Porque yo no era capaz sino decir esas frases que les dije. Ah, ahorita. pues claro, se aterroriza a uno. Sí, como yo de- me bloqueé impresionante. Yo no quería que nadie me hablara en otro idioma que no fuera el español. Y si yo salía a la calle me iban a hablar en inglés, entonces mejor me encerré. Sí, muy Fue muy traumático, de verdad. Claro. Yo no, me estaba anulando, Claro. encerrada por completo. No, y además que estar en otro país, que uno necesita defenderse, que uno necesita interactuar también y no poderlo hacer, Sí. o no poderme expresar, ¿no? Ajá. Bueno, y tomó la decisión de salir y enfrentar el idioma o cómo. Pues mi madre estaba acá, yo me había ido por allá, era una situación muy compleja porque cuando eso nos comunicábamos solo a través de Telecom. Ay, el Y telegrama. las llamadas sí. eran No, costosísimas. el Telecom, Eso sí. era carísimo. Entonces me acuerdo Yo la ese telegrama, no, No, respeta, mija, tampoco hasta allá. Pero a mí me tocó los telegramas. Pues esa no me la por creo, favor. ¿cierto? Nos está Entonces, echando café. sí, No, a mí está sí me tratando tocó. de ahí de... Pero de pronto ya había pasado así de rato, pero sí, por ahí me tocó un telegrama. Entonces era complejo y comunicarnos y era muy costoso una llamada telefónica. Uf. Entonces le conté la situación a mi madre. Mi mamá era una mujer muy emprendedora y siempre empujando y echada para adelante. Entonces, no, mi hija, usted no se puede encerrar. Por Dios, usted tiene un bello futuro, usted está muy joven. Usted es una mujer muy berraca, que usted quiere salir, puede. se fue con muchos sueños, métase a la escuela y préndase y entre a aprender inglés. ¿Cómo es que no va a aprender mi hija? Y usted con esa cara de gringa, claro que aprende. Entonces ya le cogió Se le para facilita. para el lado bueno. Sí. Entonces yo dije, no, pues verdad, lo voy a hacer por mi mamá. Las mamás son un gran motor en la vida de uno. Sí. Y dije, bueno, está bien. Entonces empecé a ir a la primera escuela y me acuerdo que la escuela se llamaba Evans School, no sé si todavía existe, y era una escuela que ofrecía English as Second Language, como inglés como segunda lengua. Y entonces valía 50 centavos porque era una escuela del Estado, del gobierno. Y solo lo recibían a uno en un curso, en un nivel. Y yo tenía ya mucho afán de aprender inglés, entonces yo me metí a 3 niveles. Y como en ese entonces todo era mano todavía,
Lo que pasa es que yo no es que esté vieja, sino que la tecnología se disparó. Exacto. Entonces, Así es, entonces esto era así, Es que a el teléfono mano. está muy rápido. No, y ahora Sí. uno del celular, si no lo cambia cada año, la tecnología Sí, ya sí, queda está desactualizado. Tiene Entonces, toda como la lo razón. escribían a uno a mano, entonces yo lo que hacía era que me fui en una, así como era yo, para inscribirme en el otro curso, entonces me recogí el cabello. Y para poderme inscribir en otro, entonces me puse unas gafas oscuras. Para que no te identificaran, Sí, para pues. poder estar más de mediodía en la escuela aprendiendo, Aprendiendo. porque si no, no iba a poder estar sino 2 horas en la 2 escuela. horas. Y ya me había cogido el afán. Y entonces, ¿cómo te fue esa primera acercamiento? No, sabiendo- pero imagínate, 3 niveles diferentes al mismo tiempo. Sí. Pero seguiditos. Yo Sí, trataba de pero hacerlos. cuando uno apenas está empezando el primero, está empezando el segundo y el tercero, pues. Pero entonces la complicado. ventaja que es que había gente de todo el mundo. Y yo no era la única quedada. Habían otros hasta más quedados que yo. Había unos Muy que sabían bueno. más y otros que sabían menos. Ujú. Entonces eso hace que usted no se sienta como Sí, tan como- mal, como tan de último, porque como dicen Consuelo, de muchos mal de tontos, entonces Sí, claro. está uno ahí como en la mitad. Y tenía muy buenos maestros. Qué bueno, y entonces ya despegaste con esos cursos. Sí, me servía como para defenderme y entonces después me entré a un instituto que llamaba East Los Angeles Occupational Center, un tipo SENA, donde capacitan a las Ajá. personas para desempeñar oficios. Para hacer un arte o un oficio. Sí, bueno, entonces yo me buenísimo. inscribí en algo que se llamaba Teacher Aid Assistant, Children, bueno, ya se me olvidó el nombre. En todo caso era como para asistente de maestra, porque el sistema educativo allá es totalmente distinto acá. En un salón son 20 estudiantes, 20, 20 máximo. ajá, Ujú. con una maestra titular que tiene 4 auxiliares. Ajá, 4. eso O sea está que yo muy me bien. encargaba de 5 niños. Qué bien. Buenísimo. Entonces, ¿cómo no van a aprender? Tienen que aprender. Exacto. Tienen que aprender. Bueno, entonces hizo allá, ese curso. allá entré y sí, me traje ese título que ese es el que me ha ayudado mucho a través de los años. Bueno, ¿sabe inglés? Sí, algo, uno tiene que decir que sí, ¿cierto? Entonces, ese era mi soporte de que yo sí había aprendido inglés en Los Ángeles. Que habías ese estudiado. diploma, Sí, sí. pero había Y como es un empezado a tener experiencia laboral, pues allá también. hay que en hacer eso. una práctica. Ah, había que con hacer una práctica, sí. Ujú. En una escuela cerca a la casa, en Lincoln Heights, hice la práctica y ya después de hacer la práctica de que la profesora titular le da a uno la Unas garantía de que tareas, sí, de que sí de que cumpliste. sí cumplió con determinadas horas, entonces después tuvimos la ceremonia de grado y eso pues me ayudó muchísimo a mí, porque haciendo esa práctica me di cuenta que yo definitivamente no quería ser maestra de preescolar. Ujú. No era lo mío. No tengo el perfil, no tengo el don, Que si era maestra, pero no de pero los no de los chiquis. Sí, pequeñitos. No era. No. Pero ahí sí descubriste ya tu talento y gusto por el inglés, ya en esa experiencia. Sí, ajá. Ya me parecía delicioso, porque los petaconcitos esos son muy osados, como todos sabemos, ¿cierto? Los niños de ahora de por sí son así. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero los niños norteamericanos, yo recuerdo que les decía, get down, it's time to go to class, y me decían, you're not my mom, por ahí encaramados en los columpios levantándome la voz. Irrespetuosos. Ajá, mucho. Tú no eres mi mamá, que me vas Ajá. a venir aquí a regañar. Sí. Entonces, Ajá. Entonces me gustaba pues como que ya tuviera esa autoridad para decirle, I don't care, you have to get down. A mí no me interesa, bájate de allá. sí. Y ellos ya les tocaba. Ajá. Entonces cuando empecé, yo los miraba con you please get down. Please, please. Ajá, ya después de unas horas de práctica, ¿no? ¿Cuál? Bájese. Bájese. Porque lo estoy diciendo yo. Sí. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? El conocimiento le da a uno esa seguridad. Hasta con un petaconcito de 3 años Es que esas más. me daba inseguridad el no poderme comunicar. Comunicar adecuadamente. Porque los niños son crueles. Sí, claro. No, pero pues el problema es de comunicación, ¿cierto? Mm. También. De saber llegar y decir. Y los niños son muy como hábiles. Usted dice, pues con autoridad, cuando les habla con autoridad, ellos se sujetan, les toca. Pero si no se habla con autoridad, pues ellos tratan de sacar partido a la situación. Claro, ellos son bastante hábiles y muy Exacto. crueles. Exacto. Ajá. Bueno, Olga,
Haciendo pues como ese recorrido de ver tan bueno que son los talentos, ¿cierto? Que el talento da ese gusto, ese deseo de hacer, ese talento por el idioma inglés te dio esa decisión de apartar todo ese trauma que estabas viviendo allá en Los Ángeles y decir, no, voy a aprender, y no solo a una clase, sino a 3. Entonces eso solamente lo puede dar el talento, ¿cierto? O sea, lo puede dar el talento o una necesidad. Pero yo diría más bien eso. Pero lo encontraste porque hay un disfrute, siempre el talento, hemos aprendido aquí en el programa que el talento siempre lleva un disfrute, o sea, la persona lo disfruta. Sí. Una cosa es que tú digas, por necesidad lo hice, listo, pero te encontraste con el talento claro, a través de esa necesidad. Entonces, hablando de esos tips, pues que nosotros hablamos mucho de esa palabra, es como en 2 vías, porque entonces son los tips para quienes, primero para los estudiantes, ¿cierto? Cómo aprender este idioma, cómo verlo, como tú nos estabas diciendo ahora, qué tips se le pueden dar a ellos, y también a los profesores, a todos los estudiantes universitarios que en este momento se están formando para ser el día de mañana maestros en inglés, ¿cierto? ¿Cuáles son como esos tips en esas 2 líneas o esos consejos que tú puedas compartirles a ellos? Sí, ¿cómo enseñaría el inglés sin repetir la experiencia de que no da resultado? ¿Cómo ser más efectivo? Me encantaría que me dijeran. ¿Cómo así que más efectivo? No, pues como dices tú, es que con la experiencia de todos estos años de trabajo, pues obviamente yo creo que se ha podido dar cuenta de qué modo le llega más fácil al estudiante, de qué modo logra pues como un mejor resultado en la clase, ¿no? Eso es muy complejo, eso es muy complejo, sobre todo ahora porque con el cuento de las tecnologías, que son tan maravillosas y que sirven para tantas cosas, también son muy dañinas en los conceptos de educación. Adicional a eso, el sistema educativo no nos permite a nosotros exigir lo que deberíamos exigir para un aprendizaje. Cualquier aprendizaje, digo yo, pero sobre todo un aprendizaje de un idioma extranjero requiere memoria. Usted hay muchas cosas que tiene que saber. Por ejemplo, en este momento yo que estoy trabajando en los grupos donde estoy dando clase, partes del cuerpo. Yo sé que mis niños ya lo vieron porque la profesora Betsy, la profesora Irma y otra profesora Cecilia que había antes, se los enseñó, porque son temas que están dentro del currículo. Sí. Pero ¿qué pasa? Se les olvida, porque es que lo que es memorístico, si usted no lo está recordando, eso se olvida. Si no tiene un contexto, pues como para que aprendo esto si no lo necesito, no es significativo para mí, ¿no? Entonces yo empiezo cada año siempre con lo mismo. Los días de la semana, los meses del año, los números ordinales, los números cardinales, partes del cuerpo, adjetivos. Y entonces la gente ya, los chicos ahora no quieren saber nada de que sea usted coger y ponerse a aprender, a repasar, a estudiar. Hombre, pues porque ¿para qué se aprenden las tablas? Si abren el celular y ahí les dicen cuánto es 2 por 2. Sí, exacto. Claro. Como llenarse de contenido, ¿no? Eso ya no. Pero son cosas que son necesarias. Ellos ¿para qué se quieren aprender? Es que los significados de cosas, si es que nomás sacan el celular, buscan en Google o las aplicaciones que ellos bajan y ahí están. No, es que yo necesito eso en mi cerebro. Yo lo tengo que tener en el disco duro, yo no puedo estar dependiendo de un electrónico para eso. Pero es que eso es lo que ha pasado últimamente con el aprendizaje. No se apropia, no se queda uno con él o no se quedan las personas con él, sino que como hay tantos medios de consulta, entonces lo que uno hace, no, esto lo tengo allí, esto lo guardé en el computador, esto lo tengo en la memoria, esto lo tengo en la carpeta, esto lo tengo allí. Yo sé que si lo necesito, pues lo abro y lo miro, pero no ha quedado acá. Y craso error, porque el cerebro se va volviendo perezoso. Claro, exactamente. No crea uno esa necesidad, entonces, otro tip, quiere aprender otro idioma, el que sea, francés, alemán, italiano, portugués, memoria, estudie, repase. Exacto. Porque usted no puede estar dependiendo, si hay aplicaciones buenísimas. Por ejemplo, Duolingo es una aplicación que
hay personas que dicen que no sirve, a mí me parece que sí, sí, sí. uno de todo aprende, Sí. y en Duolingo se pueden aprender una cantidad Y de es idiomas, gratuito. y sí, pero usted no puede estar dependiendo de una aplicación en su celular, usted tiene que Ir más meter allá. muchas cosas en su cerebro, Ah, sí, claro. entonces desarrollar esa memoria. A mí que me ha parecido bien importante, porque es que ahí contamos con otro factor, que a los alumnos los evalúan en el ICFES en inglés Exacto. y no tienen buenos resultados, entonces por eso es que ahí vienen cuestionando la labor del docente. Sí, Claro. nosotros cometemos muchos errores como docentes, está bien, Pero pero es que el muchacho no quiere estudiar, él quiere la vía fácil. Entonces, a mí que me ha servido mucho, porque mis niños del colegio donde yo estaba antes, que es el Pablo VI, un gran colegio que tiene unos alumnos maravillosos, a mí me ha gustado muchísimo coger esos pequeñitos en sexto, tenerlos en séptimo, octavo, hacer todo un proceso con ellos. Eso también es verdad, claro. Porque yo sé cuáles son sus falencias y sé cuáles son sus fortalezas. Para fortalecer. Ajá. Entonces en el ICFES en los últimos años obtuvimos buenos resultados en inglés, y yo digo que la clave de eso era que yo los obligaba, porque esa es la palabra, a aprenderse los verbos irregulares en los 3 tiempos. Y fui muy cuestionada, y de hecho creo que todavía soy cuestionada por eso. Eso es una Sí, cosa pero horrible. Pero eso para qué, Eso es hombre, horrible. por Dios, es que la oración es la parte el verbo es la parte principal de una oración. Pues sí, Si tú tienes sabes toda qué la dice ese razón. verbo, pero tú no dices qué hay antes, no sabes qué hay antes y qué hay atrás, pero sabes que ese verbo es cantar, por contexto tú ya puedes deducir, porque 2 o 3 palabritas de un pequeño párrafo has de conocer. Si conoces el verbo y en el sí. estado en que está el verbo, De- te ya. puedes dar una idea. No, de lo ya que está dar a diciendo. entender sí. uno. Yo, ¿cómo es? Canté, por ejemplo, canté tal canción, pero no sabe decir canté, sino cantar, Ajá. o no sé, en otro tiempo, totalmente queda desestructurado lo que Exacto. estoy diciendo. Sí. Entonces ibas a la parte de, o sea que es un muy buen consejo a los estudiantes que quieren, hablemos de las personas que quieren, ¿cierto? Sí, como en el que general. dice, ve, qué interesante. Como yo voy Olga, a que ver". está loca para Como yo aprender lo voy a tomar Ajá, nota. aprenderse Dígale. los verbos irregulares en sus 3 tiempos. Porque también tenemos que tener en cuenta que el sistema de educación pues incluye muchas personas que tienen diferentes talentos, ¿cierto? Entonces está el talento artístico, musical, visual, lógico, científico, el que tiene toda la habilidad para las lenguas. Bueno, pues entonces a no todas las personas les fluye el inglés, a no todas les fluye la parte de matemática. Bueno, Exacto. pero de todas formas, hablando como a estas personas que dicen, bueno, yo voy a ver el programa de la profe Olga porque yo quiero aprender como de su experiencia para saber cómo puedo aprender. Entonces la primera recomendación que tú das es disponerse a memorizar. Memoriza. No memorizar el sentido del idioma, sino verbos, vocabulario, disponerse a memorizar. Esa es una clave para aprender. Sí. La otra que estábamos hablando ahora es perder el miedo, El y miedo. perder la pena, Sí. simplemente, y armarnos de, como tú decías, quitarnos el ego, quitarnos pues como esa sensación de voy a quedar mal. Voy a No, quedar mal, usted sí. despójese de eso y si se ríen de uno, no, pues bueno, pero yo tengo como mi actitud de que es que estoy aprendiendo. Sí. Otra barrera muy grande es que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza de que es que el inglés es al revés. Ah, ¿Cómo así? Que es que primero es que el adjetivo y después el sustantivo. No, es que eso es al revés. No, qué pena, eso no es al revés, es otro idioma. Así de sencillo. Y la estructura de ese idioma es esa. Este con ese, nada tiene que Sí, ver. o sea, sí, no. Absolutamente, nos tenemos que meter eso en la cabeza. Olga, ¿el inglés es más fácil o no? El inglés es un idioma Facilísimo. súper fácil. Independiente ya si uno ingresa como a esos niveles de modismos y esas partes muy con Exacto. metáforas. Bueno, eso ya, yo no se lo enseño pero- a los muchachos, ni los idioms ni los phrasal verbs, porque eso es complejo. Entonces yo me pongo a enseñarle eso, que supuestamente lo tengo que enseñar porque está dentro del currículo, pero si yo le enseño eso, le estoy diciendo a mi alumno, el inglés es complicado, porque Claro, para mí es pero- complicado. Es como enseñarle español al bebé y decirle, bueno, vamos a hablar de la metáfora, la Ah. retórica, la yo no sé qué, entonces él va a decir, no, pues yo estoy aprendiendo aquí a armar Y una no, yo frase. mejor no aprendo eso. Pero mucha gente habla usando modismos, entonces, bueno, yo estoy en cualquier ciudad donde se hable el inglés, cualquier ciudad del mundo,
Y el común de la gente utiliza muchos modismos, pero yo estoy con mi aprendizaje, con mi conocimiento básico del inglés, ¿cierto? Los verbos como lo elemental que tengo. Ajá. Entonces, si a mí alguien me está hablando con muchos modismos, yo no voy a entender lo que me está diciendo. Sí, pero yo considero que eso es secundario, dentro de mi ignorancia, ¿cierto? Sí. Porque si usted está inmerso allá, usted tiene esa habilidad de decirle al otro, yo no te entiendo. Háblame de otra manera. Háblame en el inglés como es, no me uses modismos. Pero mira, no es por chicanearte, hace como 2 semanas, hace como 2 semanas estuve en Italia. Ay, Y qué rico. entonces nosotros nos vimos enfrentados, pues con los que íbamos de viaje, nos vimos enfrentados al idioma, porque nos tocó caminar solos, no íbamos pues como en tour, sino solos. Y entonces, y sí, quisimos hacerlo como la actividad ordinaria de toda la gente en una ciudad, ¿cierto? Como si fuéramos del común de la gente. Entonces íbamos por la calle, tomábamos el tren, el autobús, íbamos a un restaurante a comer, Tomar un café. y solos a algo así. comer, a comprar un helado, a comprar cosas en las tiendas de artesanías y demás, ¿cierto? Pues moviéndonos en la ciudad como cualquier ciudadano. No solo el de la foto, la selfie. Eso, no solamente eso. Pero lo que yo encontré muy interesante es que lo que tú dices es verdad. Nos fuimos sin saber nada del idioma, pero de verdad que llegamos entendiendo muchas cosas. Y yo sé que si estuviésemos más tiempo uno lo hace. ¿Por qué? Porque por la necesidad uno va captando unas palabras que son claves. Entonces ya sabe que para defenderse usted pregunta siempre esto cuánto cuesta, dónde está el tren, entonces usted aprende como lo elemental. Pero también el lenguaje de señas ayuda mucho, porque entonces usted hace uso de los recursos y la gente le entiende y le pregunta nuevamente si es así, entonces yo digo que si uno se enfrenta, digamos, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta 6 en una ciudad donde usted no sabe el idioma, yo estoy segura que como tú, llega hablando algo. Claro. Llega hablando algo y entendiendo muchísimo, porque sí, el lenguaje de señas, toda la ciudad habla, Están porque inmersos en esa están las bonita. direcciones, teníamos que estar pendientes de las direcciones, de los mapas de la ciudad para saber cuáles eran las rutas y por dónde ir. Entonces, como la ciudad habla, todos los avisos, toda la gente, Sí, entonces idioma. uno está con toda su atención Todo el puesta cerebro en que dispuesto. uno esté atento, en que no se pierda, en que le entiendan, en hacerse Sí. entender. Entonces también eso que tú dices es verdad, esos son todos los tips para aprender un idioma. En la práctica, en el medio también es muy interesante el tema del Sí. idioma. Y entonces ahí es donde yo vuelvo al tema con que empezamos la charla, que el inglés de Colombia no sirve. Ujú. No, estudia inglés. ¿Qué es lo que cambia? Los acentos, eso es lo que Exacto. cambia. La única diferencia abismal, diría yo, y que es muy pequeña entre el inglés británico y el inglés norteamericano, es la utilización del verbo have como auxiliar. Ah, sí. Es la única. Pero de resto, que la acentuación, La el pronunciación es British, diferente, exacto, exacto. La pronunciación es distinta, pero en esencia la gramática es la misma. Es la misma. Vea, yo he tenido unas experiencias muy bellas con estudiantes a través de los años, y son estudiantes a los que yo les he preguntado, ¿tú dónde estudias inglés? ¿Dónde estudiaste inglés? No, teacher, es que a mí me gusta mucho la música en inglés. Ah, sí. Ujú. Y esa habilidad que tiene eso, y aprenden inglés, Con música. otro tip. Ujú. Escuche música, pero pues baladita, ¿cierto? Porque si van a escuchar rap, yo no creo que vayan a aprender Exacto. mucho. Baladitas Porque es un en inglés sí. callejero. Ah, sí, otra vez. Que es un más. inglés, por ejemplo, en estos días me preguntaba una muñeca de 11A, teacher, ¿qué es wanna? Y yo, hija, wanna no es nada. Sino que es como decir Es one, como si dijéramos aiga. Ah. ¿Cómo así? Le dije, ¿eso es un inglés mal hablado? El Es una wanna- mala gramática. wannabe, por ejemplo, One es one, two. 1, 2, Solo que lo han reducido. Gara, no, ¿cuál gara? Got to. Sí, entonces son eso. Y el rap es mucho Es inglés mucho callejero, eso. entonces no es mucho lo que vayan a aprender.
pero la experiencia a través de estos muchachos es que a través de la música se aprende. Olga, ver esas series en las inglés. series así, yo ¿Qué también importa que estén subtituladas? No importa. Entonces, escuchar. Exacto. Esa te iba a Por preguntar. neurolingüística el cerebro va grabando. captando. Así Ajá. usted lea en español, su cerebro le Va va grabando captando. las palabritas. Esa parte que tú ahora nos decías que es la parte, una de las partes más complejas de aprender el inglés, es la parte escucha, ¿cierto? Esa parte, ¿tú qué puedes recomendar a los estudiantes, a nosotros, bueno, a cualquiera, que digan cómo aprende en realidad uno a escuchar? O sea, me parece muy complicado eso. ¿Por qué? Porque, a ver, hay unas, yo a veces me pongo a ver un programa en inglés que tiene subtítulos y entonces hago el ejercicio. Pero obviamente lo que estamos hablando, hay modismos, el acento, bueno, ellos no son como que van a pronunciar un verbo que termina con el ed al final, y entonces uno lo va a escuchar que le dice el ed, no, ellos así como corridito. ¿Cuáles pueden ser esos tips que nos puedas recomendar para desarrollar esa parte? Escuchar en inglés todo lo que pueda, todo el día. Y es mi consejo para estas personas que están esperando un bebé o que tienen niños pequeños, que en su casa se escuche inglés todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Como yo era tan amante de las baladas En inglés, como son norteamericanas y la musiquita, ay, Air Supply, qué cosa tan maravillosa, sí. Esas voces tan lindas de este grupo australiano, esas letras tan Hermosas, preciosas. sí. Entonces yo escuchaba mucha balada en inglés y con eso creció mi hija. Exacto. Mi muñeca se creció escuchando música en inglés y no me la van a creer, no, sí me la creen. Mi hija estudia licenciatura en lengua inglesa en la Universidad Tecnológica. Exactamente. Pero Sí. qué bueno, le gusta. Y nunca fue la intención, yo nunca dije, ve que mi hija estudie esto, yo quería que ella estudiara Derecho o fuera ingeniera industrial, pero no, ella Le no quiso gustó estudiar nada de eso. la misma carrera. Sí. Ella está apuntando, tiene otro proyecto de vida que Dios quiera que se le dé, pero se inclinó por el aprendizaje del inglés, y yo pienso Para que fue enseñar. mucho eso, desde chiquitita, ¿no? Mejor dicho, desde que estaba en mi vientre siempre escuchando musiquita en inglés. Mi canal era el Sony, Sony. Ujú. entonces siempre en inglés con subtítulos, a veces porque a veces se le van, pero eso hace que se desarrolle el oído, entonces esa es la clave. Y para los que de verdad quieren aprender, que si tienen esas ganas, ahí en Google hay una cantidad de links muy interesantes. A mí me gusta mucho uno de la BBC de Londres, que dice la BBC en 5 minutos. Ujú. Entonces son fragmentos como de un programa así, como este. Ajá, sí. O es un reportero, entonces da una noticia o es un conversatorio y es de 5 minutitos y está por niveles. Va desde A1 hasta C2, que son los niveles del inglés. Y al final de cada segmento son muy cortitos y son muy amenos. Hay una pregunta, 2 preguntas de comprensión acerca de lo que se Ve, qué escuchó. bueno Son eso. buenísimos, Sí, de la qué BBC de bueno para Londres. eso. 5 minutos con la BBC de Londres. A mí me encantan. Y entonces, como me encanta el inglés, ay, yo soy encarretadísima y escucho uno y quiero escuchar otro. Y está muy bueno y voy a escucharme otro. Muy chévere. Y bueno, y esos consejos, esos aportes, más que consejos, es como sí, esos aportes al profesional que se está formando en la licenciatura, al profesional que dice, bueno, yo estoy estudiando esta carrera para ser un docente, para ser un maestro, no veo mi futuro. Hoy en día pues sabemos que las contrataciones han cambiado mucho, bueno, tantas cosas. Entonces, ¿tú qué recomendaciones le das a esas personas? A ver, esa recomendación no solamente sería para los estudiantes de inglés, sino para todos los profesionales, todos los que se estén profesionalizando. Estudien lo que les apasiona, estudien lo que les gusta, no estudien por un trabajo, y menos con algo tan delicado como es la docencia. Exacto. La docencia es una profesión muy delicada, y tristemente yo creo que va a ser un poquito ofensiva, me disculpo de antemano, que yo tengo muchos colegas que están ahí por escampadero, porque no encontraron trabajo en otra cosa y se les dio fácil la docencia. No se puede hacer, la docencia es algo que solo se puede hacer por amor, Y por con pasión, por vocación. Hay que tener la vocación. De resto no, porque El se hace talento, mucho no sé, daño. Dianis, que tú sabes de talentos, de
vocaciones vienen ligadas necesariamente a los talentos, sí, ¿cierto? claro, o sea, es algo Las innato. habilidades, algo que sale muy Es una natural, pero entrega, pues, claro, que se sí. fortalece con el aprendizaje. Sí, ¿cierto? Entonces, mi Sí, consejo porque para sí. estos chicos que están estudiando licenciatura, si usted no siente pasión por la docencia, si usted lo que quiere es un trabajo, ese no es. El ser maestro no es su trabajo, busque otra cosa que hacer. Y más si usted está estudiando licenciatura en lengua inglesa, hay muchas cosas en que se puede desempeñar. Exacto. En una multinacional, en el aeropuerto, tantas cosas. Tiene mucho campo de acción, un licenciado en inglés. ¿Cómo ves tú, Olga, el inglés? Obviamente, pues tú eres apasionada del inglés, pero una persona dice, bueno, ¿y yo para qué aprender inglés? Como nos decías ahora. Yo soy de Pereira, yo soy de Colombia, trabajo en una empresa acá, no lo necesito. ¿Por qué es importante aprender inglés? Ah, porque el inglés abre muchas puertas. Esa es una frase de cajón, pero es absolutamente cierto. Sí, es cierto. Un profesional que habla español tiene menos oportunidades de que lo contraten y de ganar menos a un profesional que se pueda, no que sepa, sino que se pueda comunicar en el idioma inglés. Eso fue lo que le escuché en estos días a un ingeniero que pues admiro mucho en muchas cosas que comparte en su vida profesional. Entonces él dice, mire, yo no puedo decir que es que yo no sé inglés, pues hablándolo desde un punto de vista como muy profundo de saber, pero dijo, yo aprendí a hacerme entender en inglés. Esa es la Me parte más pareció importante. espectacular eso. Ese es el detalle. El de Ajá. hacerte entender. Claro, entonces uno dice, Lo yo que hizo ¿cómo Olga en digo Italia. eso? Sí, Exacto. sí. Sí, no era capaz de construir un párrafo Una gramaticalmente, frase, no, para pero tenía nada. esa capacidad de comunicarse y eso es lo sí, importante. sí. Exacto, hacerse entender en inglés. Sí. Y uno no sabe en qué momento se gane el baloto y pueda viajar por todo el mundo, entonces ya tiene otro idioma. Exactamente. O hay tantos concursos, ¿cierto?, que ofrecen viajes y cosas. Y entonces, mire, hace 15 días hicimos un taller de TOEFL, nos ofreció la Secretaría de Educación. TOEFL es un examen que se presenta, le Para dice, bueno, medir. usted sí sabe inglés. Como de acreditación Exacto. internacional. Entonces nos contaba la profesora, una chica de Manizales, que hay un doctor que quiere hacer una especialización. Ha presentado 6 veces el TOEFL y lo ha perdido. Y el doctor no ha podido empezar su especialización porque no habla inglés. Exacto. Imagínese. Claro. Entonces, mire, tan importante el saber inglés. Exacto. Y él es una eminencia. No, y además porque imagínate él como doctor va a actualizarse porque los últimos estudios en la ciencia pues están en inglés. Lo último en tecnología, digamos en el mundo entero, pues va a estar es en inglés. Entonces mientras él espera a traducirlo o mientras ya es como un enredo en todas sus metodologías de aprendizaje, entonces yo creo que por eso le piden inglés. O sea, usted se va a especializar, usted va a hacer una maestría o un doctorado, tiene que estar a la... No, y lo que pasa es a que la los vanguardia. libros más avanzados Están científicamente en están en inglés. Sí. Entonces no hay de otra, o aprende o aprende. Pues un Exacto. idioma universal o el mandarín si quieren. Ay, ese sí que debe ser complicado. Una Ese sí. amiga me decía una vez que estuve en un intercambio y ella me dijo, yo sé cuándo aprendí inglés, cuando empecé a entender los chistes en inglés, o sea, cuando ella podía entender un chiste. Ella dijo, yo supe que aprendí inglés cuando comprendí el sentido. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, absolutamente, y está muy ligado. Otro tipcito. Cuando uno empieza a aprender inglés, cuando usted empieza a pensar en inglés, eso es lo que han ahí, dicho. no es cuando usted está Traduce. en español y dice, ella, she, está, is, no, ahí usted ya perdió porque se está demorando mucho y me está transcribiendo algo de un idioma totalmente al otro. ¿Sí? Exacto. Entonces, usted aprende inglés en la medida en que piensa en inglés. Pero eso se da como automáticamente en el cerebro de uno, porque cuando yo le doy la orden a mi cerebro que piense en inglés, Es práctica. No, Es y el pura cerebro práctica. ya empieza como Sí. se dispara, mejor dicho, como que ya... Y entonces yo pienso que otro consejo a través de mi vasta experiencia en la docencia es que usted tiene como maestro que impregnarle el entusiasmo a su estudiante por lo que usted está haciendo. A usted el alumno no lo puede ver con pereza, porque si a usted el alumno lo ve con pereza, usted le está diciendo al muchacho que a usted no le gusta lo que está eso haciendo, no es que usted está ahí por bueno. desempeñar un trabajo. Ujú. Entonces, lo que yo les decía ahora,
que es lo principal para mí, no, qué rico que aprendan, pero para mí es ganancia que por lo menos no digan qué pereza Qué inglés. pereza, esa es la ganancia, el Sí. objetivo No, ganado. y también Sí. que el docente no se quede con los conocimientos antiguos, sino que vaya Que se esté actualizando actualizando. y poniendo ejemplos de cosas que acontecen ahora y haciendo uso de elementos del entorno, de las cosas que están sucediendo hoy. Esta niña está muy actualizada. Por favor, Porque, es que eso la es para que doctora, vean. ella Claro, dice, eso es lo tú que- que sabes de talentos, pero ella es experta en educación. Claro, porque eso es lo que nos dice No, es que yo el tengo Ministerio de una Educación. experiencia Entonces dice, en el tema educativo. a los estudiantes hay que enseñarles en contexto. En Hombre, contexto. dejemos de decirle que cuando Michael se está en motiva. Miami. No, Michael no está en Miami. Sí, No, Michael, Valentina sí. está en el lago La Pradera. Ah, sí, hablemos. Porque cosas eso es su así. entorno, lo que ellos conocen. Ajá. Entonces vendámosle la En idea de contexto. Es que transmitir take en a shower, contexto. no sé quién, que se tomó una ducha, que yo no sé, siempre eran los ejemplos Ajá. así. O que entonces- está en el Everest, ay Dios Everest. mío, y eso está Michael lejísimo. Jackson, yo no sé Ajá. qué, Nunca lo he visto. No, entonces en los libros que vemos ahora son Shakira, Juanes, Ah, que tan Ah, bueno. muy Sí, bueno, o sea, ajá. todo que sea contextual. sí, que ellos conozcan. Bueno, esto ha sido muy interesante, como siempre. Ahí ya se Diana. acabó. Oiga, no Diana, ¿y escriba, qué quedamos? no despida en inglés, diga, usted Ay, ya no. aprendió, diga, bye. Bye. No, como siempre hemos llegado al final del programa, pero también, pues como siempre, quedamos con el deseo y con la aspiración de poderte invitar nuevamente Ah, muchas gracias. a un segundo capítulo. Sí. To be continued. Sí, exacto, exacto. Y no me vas a evaluar los avances en el idioma. No te preocupes. Sí. Bueno, no, muchas gracias Olga por tu compañía, muy enriquecedor pues todo lo que nos compartiste, seguramente que para nuestros oyentes también, y a ti Diana, Diani también por estar con aquí como mi compañera idónea. Claro que sí, con mucho cariño y bueno, muy chévere aprender de ti, Olga, qué rico que aceptaste esta invitación, que nos pudiste compartir tantas cosas, no solo a nosotros, sino a las personas que escuchan y van a ver el programa. No, muy agradecida por el voto de confianza. No, y Muchas es que gracias lo por la bueno, invitación. salió uno como animado de verdad, ¿cierto? Aprender Sí, inglés, claro, no, entonces pues eso es claro. chévere, sí. Sí, inglés, cualquier idioma, todo lo que uno aprenda le sirve y no hay edad para aprender. Exacto. No hay edad. No hay edad, es solo querer, poner actitud y listo. Ujú. Y no, y qué rico cuando uno va a esas fiestas y hacen la ¿cómo se llama? La hora loca. Ay, que ponen esos mix de Rasputin y Ríos de Babilonia y que a la vez que uno los está bailando, los está cantando. Cantando, buenísimo. El valor Súper, agregado sí. de por qué aprender inglés. Exacto, Gozarse sí. más la hora loca. Sí, claro. Sí, que sí. claro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Chao, ustedes. chao a Chao, nuestros chao. oyentes.